Vamos a despedir a nuestros niños que van a su clase. Bueno, ya salieron los niños. A veces nosotros hacemos más ruido que ellos, pero bueno. Vamos a ir al libro de Josué, que es la serie que estamos viendo, que yo estoy compartiendo. Mi hermano Eddie está compartiendo la serie en Marcos. Y el mes pasado nos detuvimos en el capítulo 6, versículo 26, con el famoso episodio de los muros de Jericó. Hoy vamos a seguir a partir del versículo 27 del capítulo 6 y vamos a ver todo el capítulo 7. Acabamos de salir de un episodio tremendo, una victoria que Dios le daba a su pueblo. Y hoy vamos a ver algo bastante confrontador para nosotros. Porque Dios no solamente hace justicia en su pueblo, en los pueblos paganos, Dios también hace justicia en medio de su pueblo. Y esa es la historia que vamos a leer el día de hoy. Y antes de ir a leer, quisiera recordar el motivo por el cual Dios en su infinita sabiduría nos llevó a ver este libro, a tratar esta serie. Fue el verano del año pasado. Nuestra iglesia está viviendo varios cambios. Un cambio de ellos es que los misioneros que Dios había usado para plantar esta iglesia hace ya 9 años, en el 2017, se regresaban a Estados Unidos. Así que de alguna manera íbamos a perder la figura de este pastor que estuvo entre nosotros predicándonos la palabra de Dios, que Dios usó para plantar esta iglesia. Íbamos a quedar Ed y yo como pastores. Hombres jóvenes, hombres inexpertos. Y también estamos viviendo otro cambio. Nos estábamos mudando a este local. En junio del año pasado, dejamos un local en alquiler en la avenida Manoteras por el Renfe Fuente de la Mora y vinimos a instalarnos aquí, un lugar que hemos comprado, que estamos pagando al banco con las ofrendas de muchas iglesias, y un lugar mucho más amplio, más cómodo y sobre todo un lugar más visible para la comunidad, porque los que han ido al otro local saben que no era de fácil acceso. Yo creo que muchos de nosotros llegamos a ese local y el primer culto nos lo perdimos intentando encontrar la entrada. Yo soy uno de ellos. La primera vez que fui a la iglesia llegué cuando literal Eddie estaba terminando de predicar. Estuve 45 minutos buscando cómo llegar al lugar de culto y no lo hallaba. Así que estamos viendo cambios importantes, cambios en el liderazgo, cambios geográficos. Y de repente, meditando en qué vamos a compartir con el pueblo de Dios, veíamos en este libro un cambio en el liderazgo. Moisés, el hombre que Dios había usado para guiar a su pueblo de Egipto a la tierra prometida, acababa de morir. Y en su lugar, Josué, un hombre joven, era el encargado por Dios para liderar a su pueblo en esta conquista. Y estaban entrando a una tierra ancha, buena, una tierra que Dios les estaba dando. Así que había muchas similitudes y por eso decidimos empezar a meditar en este libro. Porque así como hemos estado viendo y vamos a seguir viendo, los cambios traen desafíos.
Cuando hay cambios, hay dificultades que vamos a tener que enfrentar. Hay decisiones que vamos a tener que tomar, asuntos en los cuales debemos ponernos de acuerdo. Son muchas situaciones, ocasiones para caer en pecado, para desobedecer, para dudar, para herirnos unos a otros, para desanimarnos, para dividirnos. Pero también, y sobre todo, son oportunidades para ver la gloria de Dios. Son oportunidades para ver cómo Dios santifica, cómo Él afirma, sana, fortalece y une a su iglesia en medio de estos desafíos y de esas dificultades. Así que nos adentramos en este libro porque sabíamos que íbamos a aprender del ejemplo de ellos. Y hay una cosa muy importante también que necesitábamos entender. No solamente compartíamos con ellos cambios en el liderazgo o un cambio geográfico. También compartimos con ellos un propósito, una misión. Dios quería que ellos conquistaran esa tierra. Y Dios quiere que nosotros conquistemos a las naciones para Él. Cuando Dios nos introduce o cuando Dios los introduce a ellos en esa lucha, Dios no está interesado solamente en los intereses individuales de ellos. Aquel pueblo que era esclavo, pobrecito, que necesitaba una tierra y un lugar donde vivir. Dios estaba interesado en su gloria. Él se iba a glorificar en ellos. Sí, Dios estaba preocupado por ellos y los ama y los amaba. Pero Dios estaba interesado en que su nombre fuese glorificado a medida que Él los bendecía. Y cuando Dios nos salvó a nosotros, si Dios estuviese interesado solamente en nuestra felicidad y en nuestro bienestar, créanme que no estaríamos aquí. No estaríamos luchando con el pecado. Dios nos hubiese enviado al cielo, ahí donde no tendríamos las luchas que vivimos acá. Ahí donde su gloria sería algo mucho más evidente de lo que es aquí, cuya gloria a veces vemos como a través de un velo. Pero Dios, primeramente, está interesado en su gloria. Por eso, Él puso a este pueblo una tierra llena de enemigos que ellos tenían que derrotar. Porque Dios sabía que ellos necesitaban de Él para derrotarlos. Que solo Él podía conquistar esa tierra, ir delante de ellos, cumplir la obra para ellos. Y asimismo nosotros compartimos ese propósito con ellos. Hermano, no estamos aquí por nuestra felicidad y nuestro bienestar. Estamos aquí para la gloria de Dios. Él quiere que participemos en que su reino se extienda, que las naciones lleguen al conocimiento de su gloria. Y en parte por eso estamos aquí. Y sí, cumpliendo su voluntad seremos bendecidos. Encontraremos consuelo, paz, gozo. Pero no nos olvidemos que tenemos un propósito. Él quiere que participemos en la extensión de su reino. Él quiere que nosotros, al igual que ellos, conquistemos el lugar donde Él nos ha traído. Ellos conquistaron un territorio físico. Nosotros estamos llamados, por medio del Evangelio, a conquistar vidas. Ellos derribaron murallas físicas. Nosotros, como dice la palabra, derribamos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Ellos vencieron ejércitos enemigos y nosotros estamos llamados a vencer toda altivez, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es nuestra conquista. Y por eso estamos en el libro de Josué, por eso también estamos aquí.
y queremos aprender de su ejemplo. Así que hoy en este capítulo de Josué vamos a empezar desde el versículo 27 del capítulo 6 y en el capítulo 7 veremos un obstáculo que nos impide disfrutar a Dios, que nos impide poder tener esa comunión con ese Dios glorioso al que buscamos adorar, cuya gloria queremos conocer cada día más. Un obstáculo también para poder cumplir la misión para la cual Él nos ha permitido estar aquí, entrar en sus labores. Y es una oportunidad para preguntarnos, al considerar este obstáculo y la solución que la Biblia nos ofrece, es una oportunidad para preguntarnos si realmente estamos interesados en la gloria de Dios, o si estamos viviendo por y para nosotros. Así que vamos a ir a Josué capítulo 6 y vamos a empezar la lectura. Vamos a empezar desde el versículo 27 del 6 y vamos a ir hasta el versículo 9 del capítulo 7. Dice la palabra de Dios: Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después, Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaban junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Para los que no estuvieron en la prédica pasada, hace un mes, cuando Dios envió a su pueblo a tomar la ciudad de Jericó, Él les prohibió tocar de las riquezas que había en esa ciudad. Ellos tenían que derrotar a sus enemigos, quemarlo todo y llevar los tesoros a la casa de Dios. Pero hubo un hombre llamado Acán, como acabamos de leerlo, que no obedeció a esa orden dada por Dios. Así que cuando llegamos aquí a esta porción, vemos que Israel, después de vencer a Jericó, se dirige a la ciudad de Ai para seguir con la conquista. Pero ocurre algo inesperado. No logran vencer a Ai, una ciudad más pequeña que Jericó, y de repente huyen delante de sus enemigos y su corazón desfallece. El mismo Josué entra en desesperación y confusión y levanta un clamor a Dios. Así que creo que la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué ha pasado? Esta es una pregunta muy importante,
Y yo quiero que nos detengamos un momento a pensar en esta pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? Quiero detenerme porque he escuchado muchas veces sobre este texto y he escuchado muchos comentarios que no apuntan al verdadero problema. Muchos de nosotros seguramente hemos escuchado leyendo versículos como el versículo 3, que dice: y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Algunas personas leyendo este texto han dicho que el problema fue el exceso de confianza. Ellos dijeron, bueno, no son tantos, no necesitamos ir todos. Con 2,000 o 3,000 hombres es suficiente. Y entonces, supuestamente por eso fueron derrotados. No estoy diciendo que la Biblia no enseña de que debemos fiarnos de Dios y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. No estoy diciendo que la Biblia no enseñe de que no debemos dar por hecho las cosas, que no debemos confiar en nosotros mismos, que nuestra competencia no proviene de nosotros sino de Dios. Esto es bíblico, pero no es lo que está enseñando este texto. El texto nos dice que ellos fueron derrotados porque tuvieron exceso de confianza. Igualmente he escuchado muchas veces comentaristas decir que el problema fue que Josué no consultó con Dios. Josué recibía muchas instrucciones de Dios, pero de repente vemos aquí que terminan la conquista de Jericó y inmediatamente se dirigen a Ai. Entonces algunos dicen, ahí lo que faltó fue oración. Si hubiesen orado, no hubiese pasado eso. Y no estamos diciendo que la Biblia no nos dice que debemos orar, que necesitamos orar y consultar a Dios, que debemos buscar su dirección y su fortaleza. Pero el texto no nos dice que el problema fue la falta de oración. El texto es muy claro y desde el versículo 1 del capítulo 7 nos dice cuál fue el problema. Dice la palabra de Dios: los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. La Biblia nos dice que el problema fue el pecado en medio de ellos. Eso fue lo que atrajo la ira de Dios sobre ellos. El pecado nos puede llevar a dejar de orar. El pecado nos puede llevar a confiar demasiado en nosotros. Sin embargo, no siempre el hecho de no orar en un momento determinado, el hecho quizás de evaluar en nuestro criterio, si algunos recursos son suficientes para llevar a cabo cierto plan, eso no necesariamente es un pecado. Y yo quiero que entendamos de que pensar de esa manera es peligroso. Nosotros somos hombres y mujeres que tendemos al legalismo. Tenemos corazones que de alguna manera tienen la tendencia de buscar alcanzar algún favor de Dios por mérito propio. Porque cuando recibimos algo sin merecerlo, entonces nos sentimos humillados. Así que nuestro corazón pecaminoso y engañoso tiene esa tendencia, buscar, alcanzar algún favor, alguna bendición por mérito propio. Y cuando nos acercamos a textos como ese y pensamos que, bueno, el problema fue la falta de oración, el exceso de confianza, es peligroso porque inmediatamente lo que hacen nuestros corazones es decir, ok, entonces ya sé cómo obtener el favor de Dios. Voy a orar más. Voy a
dejar de confiar en mí. Voy a siempre consultar con Dios cuáles son los recursos que necesito para esto, lo otro. Si voy a emprender algo, primero voy a hacer un ayuno, tal. Pero no lo hacemos, muchas veces, no lo hacemos genuinamente buscando disfrutar a Dios y darle gloria, sino que lo hacemos como si fuera un requisito a cumplir, una tarea a tachar de la lista para que al final lo que vamos a hacer salga bien. Este tipo de pensamiento es el que llevó a los fariseos a relacionarse con Dios de la manera como ellos lo hacían. Ellos no estaban interesados en su pecado interior, en lo que había en sus corazones. Ellos solamente estaban interesados en producir una conducta externa que coincidiera con un corazón piadoso. Si una persona que quería llevar una vida santa delante de Dios tenía, conforme a la ley de Dios, que lavarse las manos para comer, entonces ellos se lavaban las manos hasta 7 veces. Y cuando veían a alguien que no se lavaba las manos, como pasó con los discípulos de Jesús, decían: oye, ¿qué pasa ahí? No se está lavando las manos. Pero las manos lavadas no significa que nuestros corazones están puros delante de Dios. Y empezaron a vivir una religión de tradición, una religión de apariencia, que solo se enfocaba en lo externo. Y Jesús les dijo que lo que realmente contamina al hombre no es comer con las manos sin lavarse, sino lo que salía de sus corazones. Yo quiero que hoy entendamos que el verdadero problema delante de Dios es el pecado. Pero no podemos resumir el pecado a una conducta externa. A veces el pecado se va a traducir en mi vida como una confianza en mí mismo y una falta de oración. Pero yo no puedo decir, vale, una vida que agrada a Dios es una vida en la que yo me levanto todos los días y oro, y cada vez que voy a hacer algo oro. Eso no es necesariamente sinónimo de un corazón que ama a Dios, que busca su gloria. Eso puede ser sinónimo de alguien que simplemente quiere vivir en apariencias, alcanzando el favor de Dios en sus fuerzas. De hecho, hay comentaristas que alaban la forma como Josué, directamente después de terminar la conquista de Jericó, fue y conquistó Ai. Mientras algunos comentaristas dicen, a Josué le faltó oración, otros dicen, esto es un hombre de fe. Un hombre que terminó una conquista, seguramente descansaron y al día siguiente no se volvieron a Gilgal, no reposaron, sino que fueron y siguieron adelante. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Tenía que Josué orar o tenía que seguir conquistando? Hermanos, a veces vamos a tener que detenernos y a veces vamos a tener que seguir adelante. No podemos traducir un corazón que es agradable delante de Dios en simples conductas. Necesitamos entender que el problema, lo que Dios busca, es un corazón puro delante de Él. Ahí está el problema, en nuestros corazones. Ahí está el pecado. Ese es el que hace que la ira de Dios esté sobre nosotros. Hay otro ejemplo en este texto que me hace pensar en cómo tenemos esta tendencia a establecer tradiciones, como si pudiéramos alcanzar el favor de Dios a través de un comportamiento externo. ¿Qué hizo Josué cuando ellos fueron derrotados? Se postró en tierra, rasgó sus vestidos y se quejó. Yo he escuchado muchas veces, incluso creo que lo he llegado a decir, un hombre de fe, un hombre con quien Dios está, no se puede quejar.
¿Cómo es posible que Josué, el líder escogido por Dios, el capitán de los ejércitos de Israel, aquel con quien Dios está, como leímos en el versículo 27 del capítulo 6, tenga esta reacción? Hermanos, Josué estaba desesperado. Él no entendía lo que estaba pasando. Él rasgó sus vestidos, se postró en tierra y levantó una queja a Dios, sí. Pero eso no significa que su corazón no estaba con Dios. Porque miren cómo termina él su oración. Diciendo: Señor, ¿y qué va a pasar con tu gran nombre? Josué estaba genuinamente interesado en la gloria de Dios. Sí, él se quejó, pero él no se quejó contra Dios, como lo hizo Israel en el desierto 40 años atrás, que Dios los condenó a errar durante 40 años en el desierto. No, él se quejó a Dios. Él estaba preocupado por la gloria de Dios, por el nombre de Dios. Hermanos, a veces un corazón que teme a Dios, que quiere su gloria, también se queja. También experimenta el dolor, la tristeza, la desesperación. Así que no podemos resumir un corazón agradable ante Dios en simples conductas externas. La queja no es sinónimo de pecado. Sí, muchas veces nos quejamos pecaminosamente. No vamos a negarlo. Muchas veces nos quejamos y en medio de nuestras quejas maldecimos a Dios. Hacemos daño a la conciencia de otros. Somos ingratos. Pero no significa que podamos decir: vale, entonces tenemos que dejar de quejarnos. No. Tenemos que procurar un corazón limpio delante de Dios. Incluso un corazón piadoso, cuando se queje, entonces levantará un lamento que agrada al Señor. Un lamento que no daña su nombre, que no ofende a otros, que no divide, como fue el lamento de Israel en el desierto. Versículo 9. Escuchen las palabras de Josué: porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Quiero que sigamos leyendo este pasaje para que veamos la misericordia de Dios hacia su pueblo. Versículo 10 al 13. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Hermanos, el Señor es bueno. Y le dijo a Josué cuál era el problema, cuál era el obstáculo que no les estaba permitiendo llevar a cabo esa conquista. Era el pecado que había en medio de ellos. Aquel pecado que brota en nuestros corazones. Ese pecado es el que enciende la ira de Dios hacia nosotros, que aparta de nosotros su rostro. Pero damos gracias a Dios, porque vamos a leer a continuación que Él le marca un camino a Josué para que su ira se levante, el ardor de su ira se levante en contra de ellos. Ellos puedan volver a disfrutar de su presencia y de su gloria.
Ese mismo camino nos ayudará a nosotros a entender qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Cómo debemos lidiar con ese pecado que interrumpe nuestra comunión con nuestro Señor? Vamos a ir a nuestro segundo punto, el camino a la santificación. Dios le dice entonces en el versículo 13 a Josué que debían santificarse. Solo así quitarían el pecado de en medio de ellos. Vamos a leer de los versículos 14 al 25. Dice la palabra de Dios: Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Dios entonces, en su misericordia, ordenó al pueblo que se presentara delante de él, y él mismo designó al culpable. Y ese culpable y toda su familia tuvieron que morir para que el pecado fuese expiado. Y aquí hay varias cosas que me gustaría comentar acerca de la forma como Dios santificó a su pueblo, aquella sentencia hacia Acán y su familia. Lo primero que llama la atención es que aquel que había pecado fue uno solo, Acán. Sin embargo, vemos que todo el pueblo estaba bajo la ira de Dios. Todo Israel, como lo vimos en el versículo 1, estuvo bajo la ira de Dios. Y no solamente eso, sino que luego, cuando hubo un castigo para expiar el pecado, ese castigo no se aplicó solamente a la vida de Acán, sino a toda su familia. Todos fueron apedreados y todos fueron quemados, según lo que entendemos por el texto. Y esto es algo que en nuestra cultura es difícil de comprender. Pero debemos aceptar que en la justicia divina, tanto la culpabilidad por el pecado como la participación en el juicio, existe una solidaridad corporativa. De alguna manera, todo el pueblo fue mancillado por el pecado de Acán. Y de alguna manera,
toda su casa tenía que pagar por su pecado. Porque Dios asoció aquel pecado a todo ese pueblo. El pecado de un solo hombre no afecta solamente su propia vida. Delante de Dios no es así. El pecado de un solo hombre también afecta a su familia, también afecta a su iglesia. Uno entre nosotros, por su pecado, trae condenación a todos. Trae consecuencias a todos. Y esto no quiero decir más porque está relacionado con lo segundo que quiero comentar sobre esta sentencia. En esta sentencia vemos que para que hubiese santificación del pueblo, la forma como Dios dijo santificados era acercándolos y proveyendo un sacrificio que expiara su ira, que expiara el pecado e hiciera que Dios se levantara el ardor de su ira. Vemos que Acán y su casa tuvieron que morir. Ahora la pregunta que podemos hacernos es, ¿así que nosotros que hemos pecado delante de Dios, también tenemos que morir? Y creo que la respuesta, si hemos leído toda la Biblia, es clara. No es así. Esta historia nos apunta a una historia mucho más importante, que es el propósito de toda la Escritura. Que Dios en su infinita misericordia para salvar a los pecadores de su justa ira, proveyó un sacrificio en la persona de Cristo. Dios en Cristo se hizo hombre y a pesar de que nunca pecó, murió en una cruz de una forma muy violenta, parecida a la forma como este hombre y su familia fueron sacrificados. Y todo esto para que todos aquellos que en Él creen no sean condenados por sus pecados, sino que sean reconciliados por Dios por medio del sacrificio de Cristo. Así que, de alguna manera, este principio que veíamos ahora acerca de la solidaridad corporativa en el pecado y en el juicio, hace posible que por medio del sacrificio de Cristo, los que creemos en Él, no estemos más bajo la condenación de Dios. De que Dios levante el ardor de su ira de sobre nuestras vidas, por hacernos partícipes en Cristo de su sacrificio. De la misma manera que Acán por su pecado trajo la ira de Dios sobre todo el pueblo, Cristo por su justicia trajo reconciliación con Dios y libertad a todo su pueblo. Esto es un poquito lo que vemos en Romanos capítulo 5, cuando Pablo nos habla de Adán y Cristo y nos dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. En Romanos Pablo nos está hablando de Adán y de Cristo, pero de alguna manera este hombre Acán nos apunta a Adán, nos apunta a ese pecado que trajo condenación a todos nosotros. De la misma manera que la mujer vio el fruto y lo codició y lo tomó, de la misma manera Acán vio aquellos tesoros y los codició y los tomó. Y entró en la misma condenación que vemos que cayó sobre Adán. Y Cristo es glorificado no solamente como aquel que borró ese pecado de Adán de sobre todos nosotros, sino de alguna manera también vemos que Cristo es la solución a lo que está ocurriendo aquí en este texto, de cómo el Padre está tomando a un hombre entre el pueblo para traer santificación a todos. Evidentemente no estamos diciendo que Acán es una representación de Cristo,
Más bien, es un contraste, porque Acán era culpable, él merecía el juicio de Dios. Pero Cristo fue sin pecado, para que por su sacrificio nosotros fuéramos declarados justos. Así que, como decíamos ahora, el camino a la santificación implica la muerte. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero no todos tendremos que padecer la misma muerte que Acán, porque tenemos un Salvador en Cristo. Él dio su vida por nosotros. Ahora, ¿significa esto que no tenemos que morir? No tendremos que morir como Acán. No tendremos que sufrir la ira de Dios. Pero, como lo estamos viendo en la serie que nos está predicando Eddie, en Marcos, tenemos que morir, hermanos. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que acudir al llamado de Cristo, de tomar su cruz sobre nosotros y seguirle en su muerte para participar de su resurrección. Pero esto no es una muerte como la de Acán. Esto significa que cada día tenemos que renunciar a poner nuestra confianza sobre nosotros, como si de alguna manera pudiéramos hacer algo para evitar la condenación de Dios por nuestros pecados. Y tenemos que depositar toda esa confianza en Cristo y su obra. Esa es la forma como morimos a nosotros todos los días. Esa es la forma como somos santificados. Presentándonos delante de Dios, no diciendo, Señor, mira entre nosotros quién es culpable y castiga al culpable, sino diciendo, Señor, somos culpables, hemos pecado, pero venimos a tu presencia en el nombre de Cristo, reconociendo que Él murió por nuestros pecados, que merecemos tu ira, pero que Él absorbió esa ira sobre Él para librarnos y salvarnos. Como dijo Pablo, así tenemos que vivir. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, corramos a Cristo. Él es nuestra santificación. Él hace que no tengamos que sufrir el mismo castigo que Acán. Él hace que si hemos pecado, Dios no traiga desgracia sobre la vida de nuestra familia y de nuestra iglesia. Él hace que aunque hayamos pecado, como podemos poner ese pecado en su cruz, entonces mi familia ya no tiene que vivir más la condenación por mi pecado. Mi iglesia puede ser librada de la condenación por yo haberle fallado al Señor. Todo por la misericordia de Dios en Cristo. Hermanos, tenemos que creer en Cristo para salvación. Y esto no tiene que ser algo de un solo día. Tiene que ser algo de todos los días. Hay un versículo, el versículo 19, que llama mi atención. Josué le dijo a Acán estas palabras: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Eso es lo que debemos hacer todos los días, hermanos. Debemos dar gloria y alabanza a Jehová, reconociendo nuestra condición delante de Él, que somos pecadores, que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que la única forma de no experimentar la ira de Dios es aceptando su provisión para salvación, Cristo Jesús y Cristo crucificado. Es la única forma de ser salvos de la ira de Dios y no recibir su condenación. Y esto me lleva a lo tercero que quería comentarles acerca de esta sentencia. ¿Cómo se ve en la práctica esa forma de santificación?
¿Cómo se ve en la práctica que nosotros corremos a Cristo y nos humillamos y hacemos que Dios no aparte más su rostro de sobre nosotros por nuestras faltas? ¿Cómo se ve eso en la experiencia diaria? Porque no se trata simplemente de una oración que hicimos una vez cuando se nos predicó el Evangelio. Va mucho más allá. También se traduce en una obediencia perseverante a Cristo y a su palabra. Se traduce en que perseveramos en buscar el rostro de nuestro Salvador. Perseveramos en sus medios de gracia. Obviamente eso tiene que ver con lo que hacemos con nuestras obras, pero sobre todo con nuestro corazón. Como decíamos ahora, no convirtamos los medios de gracia en una conducta externa únicamente. Incluso en los medios de gracia, meditemos en nuestros corazones. ¿Realmente vivimos como vivimos por amor a Dios, buscando su gloria? Quiero que nos examinemos en esta mañana. ¿Por qué nos levantamos todos los días para orar y buscar el rostro de Dios? ¿Porque es el requisito para no tener un mal día? ¿O realmente queremos buscar el rostro de Dios? ¿Queremos crecer en el conocimiento de su gloria? ¿Queremos ser fortalecidos para llevar a cabo su voluntad? Hacer y cumplir la misión que nos ha dejado. Ese es el corazón con el cual oramos. Y cuando abrimos la palabra de Dios para meditar en su sabiduría, ¿por qué lo hacemos? Porque si no leo la Biblia tengo un mal día. ¿O realmente estoy interesado en conocer más a Dios? Estoy interesado en que Él cambie mi forma de pensar, que Él transforme mi vida por medio de su sabiduría y de su voz, para que su nombre no sea blasfemado entre las naciones. Y cuando ayunamos, ¿por qué ayunamos? Bueno, si es que ayunamos, porque nos cuesta. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque pensamos que es como la carta maestra. En una situación en la que la oración no pudo, el ayuno va a romper con esa situación y entonces me va a ir bien. O realmente lo hacemos porque deseamos a nuestro Salvador, porque deseamos conocer más a Dios, porque deseamos que Él saque de nuestro corazón todos esos ídolos que hay en Él, que no le agradan, porque Él quiere que en medio del ayuno Dios nos revela realmente de qué estamos hechos. Cuán impacientes somos, cuántos llenos de amargura y de irritabilidad estamos. ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué estamos aquí? Porque si no lo hago, entonces la gente, ¿qué va a pensar? Uy, llevo 15 días sin ir a la iglesia. Me van a preguntar, ¿qué le está pasando, hermano? ¿O realmente estoy aquí porque Dios quiere que su pueblo le adore juntos? Que juntos escuchemos su voz, que juntos levantemos oración, no solamente cada uno en su hogar, en su casa, sino juntos como un pueblo, porque Él ahí envía una bendición y una unción especial, porque Él así lo ha querido. ¿Por qué traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos a la casa de Dios? Lo hacemos porque es la forma como Él va a cuidar el 90% restante, o bueno, el restante según como nosotros estemos dando conforme nos hayamos propuesto en nuestro corazón.
Esa es la forma de proteger, como las empresas que hacen actos de benevolencia para tener reducciones fiscales. Sí, yo estoy dando, pero es que claro, lo que me estoy ahorrando, ¿por qué ofrendamos? ¿Por nosotros? ¿O lo hacemos realmente porque queremos honrar a Dios? Porque reconocemos que todo lo que tenemos le pertenece. Y cuando estamos en la iglesia, ¿por qué servimos? ¿Por qué lavamos los baños? ¿Recogemos una silla? ¿Limpiamos los platos que queden sucios? ¿O hacemos lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos para ser vistos de los hombres? ¿Para llenar un vacío en nuestros corazones, para sentirnos útiles? ¿O lo hacemos para honrar al Señor? Para imitar a aquel que nos salvó, que nos sirvió dando su vida, que lavó los pies de sus discípulos, para identificarnos con Él, para decir, si así trataron a nuestro Señor, así tenemos que también vivir nosotros. ¿Y por qué nos edificamos unos a otros? ¿Por qué nos involucramos la vida en los unos de los otros? ¿Realmente lo hacemos por amor a Dios? Porque entendemos que aquel hermano que podemos aconsejar, que podemos animar, que podemos exhortar, es alguien por quien Dios dio su vida y Él quiere que le ayudemos a crecer en santidad. ¿O lo hacemos porque estamos indignados por su conducta? ¿Lo hacemos por nosotros? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, hermanos? ¿Lo hacemos para la gloria de Dios? Si no lo estamos haciendo con ese corazón, tenemos un Salvador en Cristo. Un Salvador que es poderoso para librarnos de vivir por nuestra propia gloria y nuestros propios reinos. Un Salvador que entregó su vida, que cuando Dios en aquel gran día nos llame delante de Él a pedirnos cuentas por todos nuestros pecados, Él dirá, no tienes que derramar tu ira sobre Él, yo pagué por Él. Un Salvador que tomó el lugar de Acán por nosotros. Hermanos, pongamos nuestra mirada en su sacrificio. Dejemos que su obra nos libere de vivir para nosotros, por nuestro nombre, y nos ayude a vivir para Él, para su gloria. Al final de este capítulo, los israelitas hicieron algo. Dice el capítulo 7, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Era muy común en Israel de que el pueblo de Dios levantara monumentos de piedras, monumentos que tenían un valor histórico, conmemorativo. Hermanos, la cruz tiene ese valor para nosotros. Miremos la cruz todos los días. Recordemos que Él dio su vida por nosotros. Dejemos que ese testimonio transforme nuestros corazones, que nos libere del egoísmo, del individualismo, de vivir para nosotros y nuestro nombre. Pongamos nuestra mirada en la cruz. Él puede ayudarnos. Él puede librarnos.
Como dijo Pablo, en Gálatas capítulo 6, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos, mi oración en este día es que aquel recordatorio, esa cruz en la cual nuestro Salvador fue crucificado por amor a nosotros, a través de la cual Cristo fue hecho nuestra santificación para reconciliarnos con Dios, que esa cruz nos ayude todos los días a no vivir para nosotros, a no vivir para nuestros reinos y nuestro nombre, sino a vivir para la gloria de Dios, para que podamos seguir enalteciendo su nombre, para que las naciones conozcan su gloria, que el mundo se convierta a ese Salvador, que este barrio donde Dios nos ha traído, donde Dios nos ha puesto cómodamente, reciba el testimonio de aquel Salvador. Que Dios nos ayude. Oremos. Señor, hoy reconocemos que no hay justos delante de ti en este lugar. Todos somos pecadores, Dios. Todos estamos preocupados por nuestras vidas, por nuestros intereses, por nuestro nombre. Y muchas veces todas estas preocupaciones son primordiales para nosotros. Muchas veces tu reino y tu justicia están en un segundo plano. Hoy, Señor, venimos a darte gloria y alabanza, a la manera que tú le pediste a este hombre. Da gloria y alabanza a Jehová. No lo encubras. ¿Qué podemos esconderte, Señor? Hemos pecado delante de ti. Hemos hecho lo que tú nos has prohibido. Y lo hemos hecho, Señor, porque no hemos vivido para ti. No hemos vivido para tu nombre y tu gloria. Perdónanos, Dios. Perdónanos y ayúdanos, Dios. Gracias por nuestro Salvador. Gracias por Cristo, porque lo que Él hizo tiene el poder de romper toda esa maldad, ese egoísmo y esa idolatría en nuestros corazones. Todo eso que nos lleva a vivir para nosotros. Todo eso que nos lleva a traer condenación sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia. Gracias, Dios, porque por medio de Cristo somos libres. Somos libres de amarte más que a nosotros mismos. Gracias por la cruz, porque ella es el testimonio de ese amor que sobrepasa todo entendimiento, toda lógica, como un Dios como tú puede morir por hombres y mujeres como nosotros. Dios, yo te ruego que esto no se quede en meras palabras. Produce ese amor en nosotros por medio de tu Espíritu y de tu palabra.
Produce, Señor, esa santidad en tu pueblo. Queremos honrarte. Queremos corresponderte, Señor. Queremos corresponder a tu gran amor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar.